Solamente estamos hablando de la población autóctona, y la población autóctona de esos países no tiene absolutamente ningún porcentaje de analfabetos. Entonces, depende un poco, como digo, de las circunstancias políticas, económicas, etc. Yo, de todas formas, a pesar de que la cifra es muy grande, creo que hay que tener un poco de esperanza si las cosas van un poco a mejor o cambian en el futuro, no inmediato, sino dentro de unos años, porque es un asunto que todo el mundo tiene la conciencia en ello. Yo creo que los jóvenes son los más conscientes en ese sentido y saben que es una gran necesidad. Los medios de información, de la comunicación y a partir de la enseñanza misma también, los centros educativos, creo que están trabajando en diferentes partes, pero esto ya depende un poco, como digo, de las circunstancias políticas particularmente en los próximos tiempos o en los próximos años. El tema de la traducción que mencionaba el profesor Rojana, lógicamente la traducción es una de las herramientas más útiles, sin ninguna duda, para dar a conocer las diferentes culturas, las diferentes lenguas. En árabe siempre se ha traducido bastante, es decir, mucho más, bastante, no, nunca es bastante, mucho más de lo que se traduce del árabe a otras lenguas que de otras lenguas al árabe. Del árabe se traduce poco, lamentablemente, es decir, del árabe al inglés, del árabe al español, del árabe al francés, del árabe al japonés, al chino, etc., se traduce bastante poco. En dirección contraria es bastante más, porque casi todos los países árabes tienen su política de traducir literatura, ciencia, cultura de otras naciones y de otras civilizaciones. Egipto lleva ya varios proyectos de Mashru' al-Kitab, el proyecto de los 1000 libros que traducen de cada X años. Hacen un proyecto, a ver, vamos a seleccionar 1000 libros de diferentes culturas, diferentes lenguas, y lo invierten al árabe, ¿no? Eso ya iban casi tres proyectos de ese tipo. Lo mismo en Irak, antiguamente, antes de caer en esta desgracia, pues había una institución que es Al-Ma'mun, Dar al-Ma'mun, la casa de Al-Ma'mun, hacía muchísimas traducciones, y lo mismo Siria, etc., pero lamentablemente del árabe a otras lenguas es bastante poco, ¿no? Es cierto, el tema de la identidad es muy interesante, muy importante en este aspecto, pero la identidad realmente no solamente surgió, digamos, en Egipto. Egipto han tenido la suerte también de abrir las puertas a otros muchos intelectuales árabes, sobre todo de Siria y del Líbano. De Siria y del Líbano fueron una gran cantidad de personalidades, como desde el teatro hasta los escritores, etcétera, Raihani y otros muchos que han buscado refugio en Egipto. Y entonces el tema de la identidad árabe sin duda es uno de los elementos más importantes ahí, porque digamos, el carácter o la lengua árabe, el carácter árabe, etcétera, ha sido digamos, un elemento básico para los autores que vieron también la necesidad de hacer un contacto con el mundo occidental. Shirki Shumail, por ejemplo, es uno de los grandes árabes, que es sirio, no es egipcio, que fue casi el padre del nacionalismo árabe, ¿no? Entonces él llama profundamente a este intercambio, a esta relación con el mundo occidental. Él veía que el mundo árabe difícilmente podía avanzar, no era suficiente que conserváramos nuestra identidad. Está bien, sin duda, la identidad es el elemento básico para cualquier ser humano, pero no era suficiente. Él veía que hacía falta una apertura hacia el mundo occidental, porque era el mundo de la tecnología, el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura en su amplio significado, ¿no? Entonces, este intercambio realmente surgió ya prácticamente desde finales del siglo XIX, o a lo largo del siglo XX hubo este intento. Lamentablemente en muchos momentos sufre esta sensación o esta tendencia, digamos, choques o frenos, sobre todo en determinados ámbitos, y me refiero básicamente a los grupos islamistas, que están absolutamente en contra
de este tipo de intercambio cultural, de apertura, etcétera, etcétera. Sí, la identidad árabo-islámica para ellos está por encima de todo y muchos maldicen incluso cualquier tipo de contacto con el otro mundo pagano. Para ellos es lamentable esta lucha, lógicamente, entre los diferentes sectores de la sociedad que viene siendo una realidad en los países árabes desde hace mucho tiempo. Y ya para terminar, decir algunas cosas relativas al profesor Hatem, ¿no? Hay un iraquí que ha escrito muchos libros sobre lo que explicaba el profesor de estos elementos acadios, arameos, asirios, etcétera, etcétera, en la cultura árabe. Salim Matar, seguro que lo conoce. Es una cosa impresionante realmente. Yo siendo iraquí, pero profesor con mucha experiencia, descubro gran cantidad de palabras que los usamos que realmente no sabíamos su origen, de dónde venían. Y cuando lees la obra de este hombre de Salim Matar, ves que realmente hay una riqueza tremenda. Es decir, las lenguas no han perdido su raíz, como decía el profesor, sino todo lo contrario, ha venido de ahí una gran cantidad de términos, de conceptos, de palabras, etc., ¿no? Solamente quería decirle al profesor que a veces también desde aquí, desde el mundo occidental, ¿no? Se piensa, se cree que todos los países árabes y musulmanes tienen las leyes basadas en el Corán, Sharia, el Corán y la Sunna. Y es una equivocación también. Tenemos que tener en cuenta que en los años 40-50 del siglo pasado surge una figura importantísima en Egipto, faltaría más, siempre en Egipto, ¿no? Es Sanhuri, Abdurrazak Sanhuri, un gran jurista que toma la ley francesa y la traslada a los países árabes. Él pone, por ejemplo, el Código Civil de Irak, el Código Civil de Sudán, el Código Civil de Jordania, el Código Civil de Argelia, etc. Hizo un cambio tremendo. Quiere decir, todo aquello que no se refiere al ámbito familiar, del matrimonio y la herencia, todo es ley francesa. Toda la compraventa, el Código Civil, todo lo que se refiere al el registro civil. Él metió el registro civil en el mundo árabe que no se conocía hasta aquel momento. La gente nacía ni moría ni no sabía ni cuándo nació ni cuándo murió. No había estadísticas ni había registro civil. Entonces Sanhuri tuvo una labor maravillosa. Los islamistas, muchos de ellos no quieren verlo ni en pintura, porque consideran que las leyes paganas han entrado dentro de la vida de los musulmanes y los árabes, y ellos quieren solamente que las leyes estén totalmente en la Sharia. Pongo dos ejemplos, no sé si estoy gastando demasiado tiempo. Pongo dos ejemplos que podrían ser ilustrativos en ese sentido. Si pensáramos que la Sharia está aplicada en los países árabes y musulmanes, pues sería imposible que hubiera banca, ¿no? La banca está en todos los países árabes, en todos los países musulmanes, da crédito y cobra intereses. Y esto en el Islam es una usura, ¿verdad? Es una usura, pero está en todos los sitios, hasta en Arabia Saudí, la cuna del Islam, tiene banca y cobra intereses. Ahora bien, lógicamente ellos quieren dar la vuelta, explicarlo de una forma absolutamente engañosa cuando inventan la banca islámica. ¿Y cómo funciona la banca islámica? Resulta que no cobramos intereses, pero ¿qué hacéis? Hacemos transacciones. Usted necesita una casa, viene a mí, yo soy el banco, entonces yo le compro al profesor Garduño su casa por 100.000 euros, y si lo vendo a usted por 120.000. Pero es venta, compra, venta. Yo he comprado y vendido. Y luego usted no tiene dinero todo, me lo va devolviendo poco a poco. Entonces, no cobro intereses, no. Eso ha sido absolutamente un engaño a niños totalmente. Ni siquiera los niños caen en esto, afortunadamente, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir que esa es la realidad de las cosas y tenemos que ser sinceros, sobre todo desde la academia. Tenemos que ser totalmente conscientes de lo que hay en nuestras sociedades y decir la verdad y no aceptar ningún tipo de mentiras y de cambios. Y bueno, ya con eso termino. Muchas gracias.
Está abierta la sesión de preguntas para quien quiera hacer alguna observación a cualquiera de los ponentes que hemos tenido hoy, por favor. Lisette. Poder tener una lengua de intercambio, una tercera lengua nosotros también los extranjeros para, digamos, tal vez no tendríamos el tiempo de aprender varios dialectos. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Sí. A mí solamente me gustaría escuchar algún comentario acerca de la ortografía del dialecto, porque solo esta cuestión de la ortografía, porque pues ha variado, los fonemas cambian, entonces pues, no sé si realmente hay alguien que, o quizá más concretamente en el caso del dialecto egipcio, que se haya tratado de fijar la ortografía. Bueno, yo una pregunta acerca de nosotros los extranjeros que estudiamos árabe, y debido precisamente a la dificultad de todas las cuestiones de dialectos que hay en la lengua árabe y que estudiamos nosotros el árabe culto, ¿algún avance si ya los países árabes han puesto de acuerdo en la creación de un examen estándar internacional para calificar a nosotros los extranjeros que aprendemos árabe? Porque hay otros países obviamente ya hay, por ejemplo China, que también es un país multicultural que se habla muchas lenguas, tienen su chino estándar, que es el mandarín, y en este caso el HSK, ¿no? En el caso del árabe, si hay algún avance de esto, si hay algo sobre este punto. Gracias. La opinión de mis colegas aquí presentes, yo tengo una pequeña opinión sobre la lengua árabe y sobre esta tercera lengua o posible tercera lengua. Realmente, desde mi punto de vista, no existe como tal, como un elemento aparte, digamos, la lengua clásica, la lengua dialectal y la tercera lengua. Hay trabajos, hay intentos de poder acercar, bajarle un poco la fuerza a la lengua clásica. Hay un esfuerzo de subir la lengua dialectal a cierto grado estándar, pero realmente son intentos que todavía no han colmado, hasta donde yo sé, en la creación de esta lengua que puede abrir, no sé, la barra mágica que va a resolver el problema entre el estándar. Y yo lo veo un poco difícil. Realmente, pero sí hay intentos y ojalá a lo mejor a la larga se vuelve
o se convierte en algo más estándar en el mundo árabe que lo que es el Fusha, aunque yo tengo mis reservas que va a ser un poco difícil en este sentido. Dos, el dialecto me ha tocado a mí en el colegio enseñar en doctorado el dialecto de algún país, por ejemplo, alumnos que tienen investigación en cierta región, y me ha tocado enseñar el dialecto. Y realmente les digo, y sinceramente lo comparto también como experiencia con los colegas, que fue lo más difícil y lo más absurdo que intenté hacer en mi vida, a tal grado de que existe gramática del dialecto egipcio, existe gramática del dialecto marroquí, existe gramática del dialecto iraquí, del dialecto de Siria, existen gramáticas, pero realmente sin la lengua clásica no hay acceso a estas gramáticas, no hay acceso a esta explicación de lo que sucede dentro de esta lengua dialectal. De hecho, para enseñarlas hay que utilizar como método, como medio de comunicación lo que es la lengua clásica. Y si el alumno no tiene con nosotros maestría completa en el colegio, imposible inscribirlo en uno de los módulos de lengua dialectal, y me ha tocado 3. Y lo cual hace que para poder enseñárselo tienes que traerle o bien un palestino para hablar con él el palestino, y la lengua dialectal es algo que se adquiere con la práctica más que con el desarrollo y la configuración, sabiendo de entrada que el dialecto es romper casi todas las reglas de la lengua clásica, y es una mezcla de varios elementos que te va formando esto. ¿Cómo es que en maestría estás enseñando ciertas reglas y ahora le enseñas al estudiante cómo romper todo esto que le enseñaste a conjugar o a hacer para poder comunicarse en la nueva? Se adquiere mucho más con el habla desde el punto de vista que a través de un cierto método establecido para enseñar. Gracias. Solo tengo un comentario corto, que yo creo que también más allá de la cuestión científica y lingüística de unir a la lengua árabe o modificarla, también hay una cuestión política. En el auge del renacimiento árabe, en el surgimiento del árabe moderno, había un proyecto político detrás de todo esto, de liberación nacional, si queremos, de la construcción del Estado Nacional, de la Unión Árabe, para que a un marroquí le interese, a un marroquí tiene que interesarle hablar con un iraquí, para que, no solo aquí en una mesa en México, ¿no? Para que se construya un idioma. Tenemos el ejemplo del Esperanto, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente es un idioma mundial y todos podemos aprenderla y a felices, pero todo el mundo lo habla, ¿no? Pero por supuesto eso va con un diccionario de Esperanto a Chiapas, y enseñando a los indígenas a la Esperanto no lo van a aceptar. Vamos a ver, en cuanto a la tercera lengua, tenemos que decir que realmente nunca se ha pensado como un sustituto de la lengua clásica, la lengua culta, nunca. Ni los que han escrito en esta lengua, ni los que han defendido esta lengua, no la han pensado como una sustitución, no, sino simplemente para facilitar la comunicación, especialmente por lo que les decía antes. El profesor Khalid y yo hablamos más o menos en esta lengua, porque no estamos hablando ninguno de los dialectos correspondientes, ¿no? Ni el marroquí ni el iraquí, sino una lengua cercana al árabe clásico, que tampoco es clásico 100%, ni tampoco es dialecto 100%. Y eso es lo que es la lengua tercera para la comunicación, para facilitar la comunicación particularmente y para escribir determinados textos, especialmente en el mundo del teatro. Por eso les mencioné yo a Tawfiq al-Hakim como ejemplo, y él escribió una obra que es As-Safqa en esta lengua,
¿Qué es esta lengua? Es prácticamente el clásico, le falta solamente las declinaciones. Es decir, en vez de poner mansub, marfu, con an, con un, etc., no existe. Pero perfectamente si alguien quiere convertir este escrito en árabe clásico y va leyendo las terminaciones, se convertiría en el árabe culto. Totalmente. Es decir, depende del uso que quiere uno darle, si hacerlo de una forma más próxima a los dialectos o a un dialecto determinado, o hacerlo, llevarlo a un nivel más alto, más culto, podría añadir las declinaciones, entonces sería el árabe culto. Es esta la función que tiene en mente de los que han querido defender, aumentar, etc., pero en ningún momento que fuera una sustitución de la lengua culta, de la lengua del árabe del culto. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía también uno de los presentes, que si el primero tenía que ser el árabe clásico, el árabe culto, o después los dialectos, pues realmente creo que sería más eficaz en ese sentido, ¿no? Porque como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos convencidos de que los dialectos tienen mucho que ver con el árabe culto. Prácticamente todo lo que encontramos en los dialectos, no todo, pero mucho, la mayor parte de lo que hay en los dialectos tiene su raíz, tiene su origen en el árabe culto, y luego la dificultad de elegir, como al principio mencioné, de determinados dialectos. Somos 22 países árabes, ¿de qué dialecto vamos a elegir, no? Excepto cuando alguien tiene interés concreto en uno de los dialectos. Yo voy a Egipto, entonces pues me interesa el dialecto egipcio. Voy a Siria, me interesa el dialecto sirio. Voy a Marruecos, me interesa el dialecto marroquí, ¿no? Y siempre va a tener más facilidades, en mi opinión, cuando sepa la base, la lengua culta, y después para aprender otro dialecto que interese a esta persona. En cuanto a la ortografía de los dialectos, los textos, tanto textos escritos como las gramáticas sobre los diferentes dialectos árabes, tienen dos formas en su ortografía. Algunos, casi muchos diría yo, y sobre todo los primeros que empezaron a registrar, a fijar la gramática, la escritura de los dialectos, lo han hecho con la letra latina. Con la letra latina, entonces con las transliteraciones, con las transcripciones, que ustedes aprenden aquí también, que la pa, por ejemplo, es una T con punto abajo, la ba, por ejemplo, es una Z con un punto abajo, etc. A través de esto, o en la letra árabe. Yo soy defensor de que se escribiera en letras árabes. Es mucho más fácil porque es mucho más real. Pero ahí te vienen a decir que es que, claro, en dialecto hay letras que no existen en el alfabeto árabe, pero ¿qué problema hay? Por ejemplo, la G, Ga. Ahí tenemos más próxima al árabe el persa. El persa, el turco antiguo, pues tenían estas letras. Entonces una K con una raya encima, ya tienes la letra, y así con los demás. La Ch, PH, ¿no? Es una Jim con 3 puntos abajo. Sería mucho más representativo para mí la ortografía árabe y no la ortografía occidental.